Buenos días, hermanos, bienvenidos en el nombre del Señor. Un año se nos va, ya. Hemos estado en motivo de gratitud, de darle gracias por todo lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. Hemos estado conmemorando, como así ha sido, el aniversario del nacimiento de Jesús, que lo adornamos con símbolos de gozo, de alegría y de paz, como hemos estado cantando los himnos que hemos cantado y la esperanza que en el Señor tenemos. Yo esta mañana voy a intentar de llevar este mensaje a los corazones de mis hermanos, como en el mío así ha sido puesto de antemano también. Y lo voy a hacer con ese propósito de que un año nuevo tendremos ahí, un año nuevo en el que tenemos que empezar a programar nuestra vida en el año, porque el momento es ya, como hemos visto en ese verso que se nos ha leído ahí, el momento es ya. Pero la preocupación, y el Señor le gusta, de que programemos los tiempos para no andar de cualquier forma. Entonces yo siempre pongo, y así lo he hecho también, un encabezado al mensaje, un encabezado muy sencillo, que es: vamos a iniciar un nuevo año y vamos a iniciarle acogiéndonos a esta palabra, como la he puesto así, apelación a la verdad. ¿Cuál es la apelación a la verdad que tenemos el creyente? La verdad es la palabra. El Señor dice: yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad está aquí en la palabra del Señor. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Es un momento, Señor, de gratitud. Es un momento, Señor, que reconocemos todo lo de atrás, Señor, todo lo que ha pasado, lo que ha acontecido, Señor, y te damos gracias, Señor. Se nos ha estado hablando de los milagros que vienes haciendo, Señor. Si cada día es un milagro, Señor, la vida que nos das. Dentro de esto, Señor, tú sigues obrando constantemente, Señor, aunque nosotros muchas veces no nos demos cuenta de ello, Señor. Sabemos que tú estás ahí, Señor. Sabemos, Señor, que tú estás amparando a tu pueblo, Señor. Sabemos que tú eres ese Dios de amor grande, misericordioso, Señor, al cual clamamos, Señor, y aclamamos, Señor, y proclamamos, Señor, por todos los sitios, por toda la extensión de la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, por los acontecimientos, Señor, que han sido, Señor. Cada uno tenemos, Señor, que en el trayecto pasado de la vida, Señor, ha habido algo en nuestras vidas, Señor, y por ello, Señor, no podemos dejar de darte gracias, Señor. Es momento de gratitud, es momento de darte las gracias, Señor. Gracias. Ahora, Señor, te pido, Señor, que me ayude, Señor, con la luz de tu Espíritu, que el Espíritu Santo, Señor, dé fuerza, Señor, a este Espíritu mío, a mi corazón, Señor, para poder hablar y tratar de lo que de antemano, Señor, ya has puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Abre los corazones de los hermanos que van a oír la palabra, Señor. Recibe gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Es cierto, queridos hermanos, que el creyente tiene que ser señor de su vida en la esfera humana, porque es así, pero no es menos cierto que el creyente debe dejarse llevar por los propios y el propio impulso del Espíritu de Dios, por lo que tiene el creyente que ordenar sus vidas. Y es tiempo, ahora cuando vamos a iniciar un nuevo año, un nuevo tiempo, Señor, que el Señor nos está dando, y de dejarse llevar por los impulsos de
de sus propios impulsos, sino estar en el Espíritu de Dios, que sean los impulsos del Espíritu de Dios lo que le haga llevar ahí, por lo que tiene que ordenar indudablemente sus vidas y asegurarse tiempo para estar delante de Dios, tiempo para la intimidad, esa intimidad genuina como es la intimidad de la oración, y no dar la primicia al solo hacer personal, porque la oración es compatible con la dificultad que se concreta en preocupaciones constantes que tenemos como humanos que somos, y quien hace muchas veces difícil cuando nos ponemos a orar, muchas veces vemos y estamos orando y creemos que estamos en una dificultad tremenda porque no estamos en esa conexión con el nuestro Señor. Quien hace difícil la oración somos muchas veces nosotros, porque no nos entregamos directamente en espíritu y en verdad. La oración indudablemente puede llegarse a hacerse difícil en ciertos momentos, y qué duda cabe. El creyente debe sentir la necesidad de acercarse a Dios. Vamos a entrar en una nueva época, en un nuevo año, que no sabemos cómo será, pero entramos casi como el que salimos con lo que está aconteciendo, pero tenemos la esperanza de esas vacunas que hay ahí. Por eso el creyente debe sentir la necesidad de acercarse constantemente a Dios, aún en esos momentos difíciles de su vida, porque, hermanos, si no es así, mal andan las relaciones con el Señor. La Iglesia tiene que recuperar el conocimiento de los métodos bíblicos para que no se disipe ese enfoque y ejemplo bien definido que Jesucristo nos dejó y nos ha dado, y lo tenemos aquí en su palabra. La Iglesia tiene que ser consciente de que su misión está en todo lugar, no solamente es aquí entre las cuatro paredes estas, sino que está en todo lugar. La Iglesia necesita un fuerte sentido de lo que Dios ha puesto en sus manos para la labor y para las oportunidades que están a su alrededor. Pero para ello la Iglesia, queridos hermanos, necesita oración, discernimiento y compromiso. Un niño puede ser el principio de una escuela floreciente, y una palabra puede ser la iniciativa de una gran empresa cristiana, así como una conversión, como hemos oído aquí nuestra hermana, que su hermana se había convertido. Una conversión puede ser esa piedra que complete la formación de la Iglesia poderosa que el Señor está edificando. Y cuando esa Iglesia ya esté puesta la última piedra, tened en cuenta, porque así la palabra no lo dice, el Señor vendrá a recoger su Iglesia. De una forma muy especial, queridos hermanos, el Espíritu Santo pone ante los creyentes las bendiciones que ya son nuestras. Muchas veces no las vemos, que el Señor nos las está poniendo ante nosotros. Igualmente que nos muestra la importancia de creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque no solamente pensemos de que por gracia, como bien sabemos, hemos sido salvos. La gracia del Señor nos va a estar constantemente ayudando. Ahí tenemos que poner de nuestro esfuerzo para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos las herramientas que nos llevan a ese conocimiento del Señor. Solo el Espíritu Santo puede conceder, si así lo hace, esa plenitud del conocimiento de su persona y obra. Él es el que nos ayuda, el que nos da luz, el que nos da discernimiento para que podamos alabarle y seguir conociendo al Señor. Su divino poder ha provisto todo lo que es necesario para nuestra vida espiritual. Pero, como he dicho antes, estas bendiciones van parejas a ese conocimiento del Señor, quien nos ha llamado y nos ha apartado para sí.
Hemos tenido un llamamiento a través del conocimiento de la palabra. Cuando la palabra nos ha sido dada, hemos reconocido lo que éramos, y a través de la palabra el Espíritu de Dios nos ha dado esa fuerza para poder entender y comprender que estábamos en pecado, de que no había otra forma de que admitir al Señor en nuestro corazón, arrepentirnos para que así podamos ser suyos. Y hemos sido suyos a través de ese llamado que hemos tenido por el Señor. No debemos olvidar que todos nosotros somos compuesto sorprendente de la acumulación de nuestra propia elección en momentos significados de nuestra vida. Si el Señor, nosotros podemos pensar de que el Señor ya por su propia gracia ya somos salvos. Efectivamente que somos salvos por la gracia, porque así nos dice su palabra: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y a través de esa fe es cuando tenemos que impulsar nosotros, ir a buscar para conocer al dador de la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Somos, por así decir, hijos de nuestra propia decisión. Nos ha dejado en ese libre albedrío para que decidamos, pero el impulso y la voluntad está en el Señor, que es el que nos lleva a Él. Una y otra vez nos encontramos en pie en alguna intercesión del camino preguntándonos ¿qué es lo que debemos hacer? Y luego pensando en lo que habría ocurrido si hubiéramos escogido ese otro camino. Si estamos y creemos que el Señor es nuestro Salvador, el impulso que el Espíritu Santo te está dando es para que tú hagas el esfuerzo y vayas a Él. Ahora, si tú te opones constantemente a Él, entonces no tendrás esa paz y esa gloria que el Señor ofrece en ti. ¿Dónde está para tener todo ese conocimiento en el Señor? ¿Cómo podemos tener ese conocimiento en el Señor? Vamos a leer en el Salmo 17 del 1 al 5 y vamos a ver a un hombre en el cual ha demostrado toda su confianza, y a través de lo que esa oración que él está haciendo constantemente, entonces tiene la confianza de que su Señor está con él. 17 del 1 al 5 dice así en el encabezado del Salmo, que es la oración de un hombre justo. ¿Y quién es ese hombre justo que hace aquí? Es la oración de David. Y dice: escucha, oh Señor, una causa justa. Él está ante su Señor sabiendo y confiado de que su Señor le va a oír. Escucha, oh Señor, una causa justa y atiende mi clamor. Está pidiendo que atienda su clamor ahí. Presta oído a mi oración, que es de labios sin engaño. Proceda de tu presencia mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has examinado mi corazón, me has visitado de noche, me has probado y nada infame has hallado. Porque me he propuesto que mi boca no se exceda. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, me he guardado de las muchas, de las sendas de los violentos. Mis pasos se han mantenido en tus caminos para que mis pies
no resbalen. Allí donde hay verdadera gracia, debe haber aborrecimiento de pecado. Debe haber aborrecimiento de pecado. Como hemos podido ver a través de esta lectura que acabamos de hacer, David era un auténtico hombre de oración, y no debemos olvidar nunca que el Señor busca auténticos hombres para que le adoren en espíritu y en verdad. Dice en Juan 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. David recurrió a la oración en todo tiempo y necesidad, y no debemos olvidar nosotros, queridos hermanos, que todo tiempo es de necesidad con respecto a las misericordias de Dios. Todo tiempo es necesidad. No es que David se sintiera satisfecho consigo mismo, sino que se preocupaba por la integridad, la verdad del hombre y la verdad de Dios. En el versículo 1 vemos que hay un clamor sincero hacia Dios cuando dice escucha. Escucha, hay un clamor sincero, ahí hay un hombre de oración. Dice, y David era un hombre en esos momentos oprimido por las circunstancias, y en la oración entra en temeridad por si acaso no iba a ser oído, y emite ese grito amargo y sincero al mismo tiempo, indicando en ello un gran sentimiento en la tribulación de su espíritu. Hay en él, aquí como hemos visto, lo que podríamos decir un espíritu abatido cuando dice escucha, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor. Entonces David escudriña su corazón y comprueba que su piedad no es falsa. Por lo tanto, apela a Dios para que juzgue de conformidad, ya que Dios, como juez, no puede sino que actuar con justicia. Y David se abre, es sincero, no tiene nada que esconder, y por eso hay en él ese clamor de sinceridad hacia Dios, que es nuestro Dios. Hagámonos una pregunta, como esa pregunta que se le hace a Job. ¿Puedes tú comprender los designios profundos de Dios? Esa pregunta se le hace ahí a Job. Y esta situación hubiera permanecido tal cual si Dios no hubiera tomado la iniciativa de remediarlo. Si Dios no hubiera tomado esa iniciativa, sería un adorador cualquiera. Claro que sí, que así es, porque el serlo está en la propia naturaleza de uno, y como consecuencia en sus altares allí habría, allá lo que Pablo se encontró allá en Atenas, un altar que unos que adoraban a un dios, a otros a unas diosas, otros, pero se encontró uno que es al Dios no conocido. Nosotros tenemos esas herramientas para sabernos dirigir, y sabemos a quién nos dirigimos porque conocemos a quién nos dirigimos a través de su palabra. Pero hermanos, Dios ha hablado y ha tomado esa iniciativa para revelarse a sí mismo, como así lo ha hecho en su palabra. Dice, y como dice en Daniel 11:12, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Debemos, si conocemos a nuestro Dios, de esforzarnos para poder actuar en conformidad a lo que Dios quiere que su pueblo actúe y haga. Debemos esforzarnos, no vienen las cosas así como muchos. Yo ya soy del Señor, he sido por gracia salvado, efectivamente, entonces Señor me va a dar todas las bendiciones. Nuestra hermana acaba de estar exponiendo de que ella recurría a la oración constantemente con su hermana, por su hermana, y entonces el Señor le ha dado contestación, y esta es la contestación que todos vamos a venir a ver. El verdadero creyente comprende que la revelación escrita es esencialmente razonable,
porque Dios ha descubierto ante nuestros ojos lo que de otro modo hubiera sido permanecido oscuro si no hubiera sido así. Y en esto conocemos que somos de la verdad, nos dice en Primera de Juan, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él es sobre todas las cosas, y enfatiza, porque enfatiza en el versículo 21 de 3, de Primera de Juan 3, dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si nuestro corazón no nos reprende cuando estamos en oración, confianza tenemos en Dios. Hay una confianza, hay una entrega, y podemos abrirnos totalmente al Señor. Aquí David estaba convencido de que hacía una petición justa, movido y llevado por ese gran celo a su Señor. Cuando dice: oh Señor, una causa justa, oye, oh Señor, una causa justa. Dice: escucha, oh Jehová, una causa justa, y atiende a mi clamor. Una causa justa es buscar a Dios en oración. Eso es lo que el creyente tenemos que hacer: buscar a Dios en oración, confesándole todas nuestras inquietudes, demostrando esa sumisión y alborozo al soberano de toda la creación, reconociendo nuestra pequeñez ante tanta grandeza. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios?, dice Job en el capítulo 23, pero sigue diciendo: entonces iría hasta su morada, expondría delante de él mi causa y ya llenaría mi boca de argumentos. En el capítulo 23 de Job dice: ¿quién me diera saber dónde está, hallar a Dios, para llevarle todas mis angustias, para exponer ante Él toda necesidad que yo tengo? Y Job sabe, hermanos, que en algún lugar, en algún estado de las cosas, en alguna dimensión de la realidad, existe ese Dios racional y razonable, sentado en su trono, controlando los asuntos de la vida, asequible y capaz de escuchar al orador y darle satisfacción. Dios está muy cerca de nosotros. Y ya sé lo que estáis pensando, porque siempre, y decimos muchas veces en oración y hablando también, que allá, y lo tenemos en la palabra, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí en medio estoy yo. Pero mirad, todavía más que no, ahí está más cerca el Señor, todavía está más cerca de nosotros, más de lo que nos pensamos. Cerca de ti está la palabra, que la tenemos constantemente en la mano, tan cerca que está en tu boca y en tu corazón, hermanos, tan cerca que está en tu boca y en tu corazón. Le tenemos a Dios cercano. La realidad de Dios la transmite la palabra de fe. Esa es la realidad de Dios, y con absoluta seguridad que hallará el objetivo de llegar a la presencia de Dios. La mente confusa y desordenada necesita estructurar la realidad, ya que ese cuadro fragmentado de la vida necesita recomponerse y empezar de nuevo para que encuentre esa orientación objetiva, o sea, un punto de referencia fiable y seguro, como es la oración a través y por medio de la fe. Job sabe, como hombre de fe, que existe una forma, que existe una fórmula, una manera de ver la realidad que devolverá a Dios el sitio que le corresponde. Y David, como hemos visto, emite un grito real y sincero cuando dice: escucha mi oración, escucha mi oración. Un grito sin temor, basado en la esperanza
de ser oído. Y esta es la respuesta que encontramos y que sabemos y que es oído y que la tenemos en 2 de Crónicas 7, que dice: he oído tu oración. Es una de las contestaciones que el Señor nos está dando ahí. He oído tu oración. Y esa misma contestación le fue dada a Ezequías a través de Isaías sobre la prolongación de días. Nos encontramos con otros muchos, entre tantos hombres de verdadera oración, como es Daniel, quien sentía esa imperiosa necesidad de subir cada día las escaleras de su palacio hacia la cámara de oración, y esto además que no lo hacía una vez solo, lo hacía 3 veces al día. 3 veces al día. Es obvio que el abandono de este deber como cristiano, que es la oración, ha sido la causa de muchas caídas. Muchas veces no oramos al Señor, no oramos, nos conformamos con venir los domingos al culto y salimos muy bien, pero luego no oramos en el transcurso de nuestra vida como lo hacía aquí David constantemente. David se encontraba en esos momentos como también nos podemos nosotros encontrar. Tenía momentos de altos y bajos, como cualquier creyente, pero tengamos en cuenta esto: no podemos guardarnos del mal sin seguir obrando el bien. Si el camino es bueno, pero nuestros pasos son malos, y hemos visto algo de los pasos que se iban dando por ahí, si el camino es bueno y nuestros pasos son malos, resbalamos, queridos hermanos, y caemos. Resbalamos y caemos. Y uno, como humanos que somos, podemos tropezar, y claro que sí, somos humanos, tanto sobre una ordenanza como sobre una tentación. Es difícil saber cuáles son las palabras de cualquier consejero que te pueda aconsejar y las tuyas propias de reflexión. Tenemos que tener y decir como David: en Jehová he confiado y en Él tengo confianza. No digas muchas veces lo que no sientes espontáneamente, porque eso no es deseo, no es deseo. El deseo es más hondo que los sentimientos, y si a pesar de la dificultad que tienes para orar en esa fidelidad a tu Señor y permaneces en oración a la que probablemente no le encuentres sentido alguno, ni sientas que alienta tu corazón y tu espíritu, no desesperes en ello, hermano, no desesperes, porque puedes tener esos altibajos y si a pesar de todo ello hay dificultad de buscar el sentido a tu oración en esos momentos, consolémonos, hermanos. Hay momentos de consuelo, ya que el solo deseo, si en ti está el solo deseo de orar a Dios, ya es oración, hermanos, ya es oración. El Espíritu del Señor guía, digamos, en esa fe momentáneamente desnuda, esa oración en sentido profundo por esa desmotivación que tú te encuentras en esos momentos, pero es elevada a un listón más alto inclusive que en aquellos momentos de calma y sosiego. Mantengamos nuestra confianza, hermanos, en el Espíritu que obra en nosotros. Desde el principio aparece en las Escrituras la oración como manifestación de una relación personal con Dios. Y este hecho nos muestra la incomparable dignidad
del hombre que le capacita para vivir una vida de comunión completa con Dios. Entonces la oración toma esa forma a partir de principio, o sea, en esa vigilia. La oración es como en estos días que estábamos en reunión de oración, en la misión 365, le decía, es la llave que abre la ventana de la mañana y el cerrojo que cierra el portón de la noche. Esa debe ser la oración en el creyente, y toma forma de súplica por justicia, a lo que equivale tanto en justicia de equidad, o sea, de igualdad de ánimo para todo el día. Si nuestras oraciones fueran como el grito, hermanos, de un niño, seguramente que serían más naturales que inteligentes y más sinceras que elegantes. Y por ello no serían menos elocuentes para Dios. Así debe ser nuestra oración, hermanos. Así debe ser, un grito sincero, hecho de labios, sin engaño. Señor y Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro ejemplo a seguir. ¿Qué Dios hay como tú, oh Señor, que perdona la maldad y olvida el pecado de tu pueblo, Señor? Te damos gracias, Señor, en estos momentos, Señor, en esta mañana, en lo que hemos podido, Señor, levantar nuestras voces de gratitud a ti, Señor, alabarte, honrarte, darte la gloria, oh Padre amado, que tú te mereces, Señor. Señor, te damos gracias por todo ello, Señor. Te doy gracias, Señor, por haber podido, Señor, exponer el mensaje que habías puesto en mi corazón, Señor. Señor, y pido además en estos momentos que tu Espíritu, Señor, nos llene, Señor, de luz, entendimiento y capacidad para buscar, Señor, tu rostro a través de tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Es la guía de nuestros caminos, Señor. Es la guía del reconocimiento para saber lo que tú quieres en nosotros. Hemos sido un pueblo apartado para ti, Señor, para darte la gloria, oh Padre amado, que tú te conoces. Gracias, Señor, por Jesús, nuestro Salvador. Recibe gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.